Buenas noches, es una tremenda bendición nuevamente contar con cada uno de ustedes que están ya en la sintonía de este canal, y para mí es una bendición pues nuevamente estar y llevar este tema tan sorprendente de ver el capítulo 8, verso 28 y 29 de Mateo. Vamos a dar inicio a este bendito estudio, agradeciéndole al Señor porque nos tiene muy bien y esperando en usted que esté muy bien en casita y quizás ahí reunidos con la familia también, esperando que esté muy bien y que el Señor nos pueda hablar en esta preciosa noche. Orémosle al Señor. Padre que estás en gloria, gracias por permitirnos estar en esta noche nuevamente acá con nuestros hermanos televidentes. Señor, bendice a cada uno de ellos, Padre. Yo te lo agradezco, Señor, y que esto, Señor, quede en el corazón de ellos, en la mente, Señor, y que es tu palabra, Padre, que podamos aprender algunas cositas, porque son muchas, Padre, pero de lo poco, Señor, que se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos en esta noche, papito lindo. Bendice cada familia, cada hermano, cada hermana, cada hermanito, Señor, que nos esté viendo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, sobre todo, Padre. Tú eres nuestro Padre, ilumínanos, Padre. Danos luz, Señor amado, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio, siempre llevando este bendecido estudio. Quizás podamos entender muchas cositas esta noche. Y habla, viendo ahí cómo podemos ver lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 28. Y dice: cuando llegó a la otra orilla de la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Dijeron los endemoniados: Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Me llama la atención cómo ellos, mis queridos hermanos, tenían un lugar especial, habían ocupado un cementerio donde ellos vivían y conocían a Jesús. Mire cómo es eso, ¿verdad? Por eso dice que el diablo conoce pero no se arrepiente. Y aquí podemos ver los discípulos le preguntaron al Señor, los discípulos acababan de preguntarle: ¿quién es este? Ahora van a escuchar una respuesta a su pregunta, no en labios de Jesús mismo, sino por boca de los demonios. Como ya hemos sugerido, es posible que Jesús y los discípulos pasaran al resto de la travesía del mar hablando acerca de la relación entre la fe y el miedo. Aunque era de noche, la emoción de la tormenta les había quitado todas las ganas de dormir. Sin duda, la represión puntual dada por Jesús antes de calmar la tempestad condujo una reflexión seria sobre cómo confiar en Cristo. Debemos calmar el temor. Habían salido de Capernaum al anochecer en condiciones normales. La travesía duraría un par de horas. Digamos que tardaron el doble a causa de la tempestad, y aún así es probable que llegaron a la otra orilla cuando era ya de noche. Esto añade cierto morbo a la escena que estamos a punto de presenciar, escena digna de ambientar una película de terror de noche, un cementerio de demonios. Podemos suponer que los discípulos se llevaron un buen susto. Menos mal que ya habían recibido enseñanza sobre el
dominio del miedo a través de la confianza en Cristo, ahora tienen la oportunidad de hacer prácticas. ¡Qué tremendo! Ellos acababan de pasar por momentos escalofriantes, esos momentos que ellos pudieron ver cómo la tormenta se levantaba en medio del mar. Recuerda usted que Jesús iba con ellos, pero Jesús iba en la popa durmiendo. Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Él no tiene miedo, Él es Dios. Y los discípulos sí estaban atormentados. Ellos sentían que llegó el momento de su muerte. Recuerda usted que ellos levantaron a Jesús para que calmara la tempestad. Y ellos le dijeron al Señor: Señor, levántate, que moriremos. Y el Señor les tuvo que decir: varones de poca fe. Y dice que al instante fue calmada la tempestad. Entonces todo ese temor, toda esa angustia, todo ese miedo que ellos llevaban, más adelante ellos tenían que presenciar otro miedo. Y gracias al Señor que Dios prepara siempre a su gente. El Señor les había enseñado acerca de cómo reprender, de cómo ellos confiar en el Señor, de cómo tener esa confianza en Él. Y qué bueno, y eso es lo que el Señor nos enseña ahora en este tiempo. Podemos ver nosotros muchas cosas y esto puede traer problemas a nuestras vidas cuando nuestra confianza no está en el Señor. Por eso es que Pablo dice: puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Sin embargo, dice Mateo, no concentra nuestra atención en la reacción de los discípulos. Pero dice: pronto descubriremos que quienes estaban verdaderamente espantados a causa del encuentro eran los propios demonios. Porque más adelante, después de tener esa travesía, ellos se encontraron, ellos llegaron a la orilla del mar. Pero allá en esa orilla, ellos ni siquiera se imaginaban de lo que iba a pasar. Dice: la otra orilla del mar designa la Traconida, territorio que pertenecía a aquel momento a la tetrarquía de Felipe. Según dice Lucas capítulo 3, versículo 1, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio, César siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Liciana tetrarca de Albinia. En cuanto al lugar exacto de su desembarco, parece que los evangelistas no se ponían de acuerdo en los mejores manuscritos. Mateo habla de la tierra de los Gadarenos, Marcos de los Gersenos y Lucas de los Gerasenos. ¿Cómo aplicar estas variantes? No disponemos de suficiente información como para determinar con plena seguridad la relación exacta entre los hombres. Quizás lo más fácil sea suponer que Jesús y los discípulos aterrizaron en un lugar poco poblado que pertenecía a aquel distrito cuya capital era Gadara y que se encontraba a poca distancia de un pequeño poblado llamado Gersa o Quersa. Así la tierra sería de los gadarenos, mientras que los gersenos y los gerasenos serían dos maneras empleadas por los evangelistas para describir a los habitantes del poblado. De hecho, la topografía de Gersa corresponde a la descripción evangélica. Es un lugar
sembrado, lleno de cuevas, que muy bien podrían haberse empleado como sepulcros, y posee un cerro escarpado que desciende brutalmente hasta la orilla del mar. Gadara, situada al sudeste del mar de Galilea, a 10 kilómetros de la costa, era una importante ciudad de Decápolis. Se trataba pues de una ciudad gentil conocida por sus destacadas contribuciones a la cultura helénica. Entre sus ruinas se han encontrado un acueducto, un hipódromo y varios templos y teatros. Su territorio, es decir, su término municipal, se extendía hasta el mar de Galilea. De ahí la reverencia a la tierra de los gadarenos. De ahí también que hubiera una piara de cerdos en el lugar, cosas imposibles de un territorio judío. Sin duda la piara pertenecía a los ricos habitantes de Gadara, y son estos los que salen al encuentro con Jesús. No se dice que por qué Jesús quiso dirigirse al territorio helénico en ese momento. Parece poco verosímil que deseara involucrar a sus discípulos en una campaña evangelística entre los gentiles, porque tenía siempre claro que su llamamiento era la casa de Israel. Es mucho más probable que buscara tranquilidad lejos de la aclamación de las multitudes para poder dedicarse a la formación de sus discípulos. Y así era, poca tranquilidad halló. Ahí podemos ver nosotros cómo es que el Señor lanza a los discípulos como que a un lugar donde ir a hacer evangelismo, y se topan con este grupo de personas, se topan con este grupo de endemoniados. No habían solamente personas ahí, no era un pueblo, sino que también dentro de ellos había este grupo de endemoniados, y estos demonios conocían a Jesús. Por eso le preguntan a Jesús que por qué él había llegado a ese lugar. Mis queridos amigos, muchas veces el Señor nos manda a un lugar donde llevar el mensaje de salvación, y muchas veces nos vamos a topar a lugares delicados. Los discípulos ni siquiera ellos sabían dónde el Señor los iba a llevar, pero el Señor, ellos conocieron quién era Dios. Los propios demonios conocieron quién era Dios. De igual manera, nosotros cada vez que salimos a dar el mensaje, los demonios van a reconocer quiénes somos nosotros. Si de veras nosotros estamos viviendo el mensaje de Dios, Dios va a salir a nuestro encuentro y nos va a respaldar. Así podemos ver nosotros este mensaje o este capítulo 28. Yo le animo para que usted lo estudie. Mateo capítulo 8, versos 28 y 29. Usted puede seguir viendo y va a encontrar cositas maravillosas que nos van a sorprender. Así es, mi querido hermano, en esta preciosa noche. Para mí ha sido un agrado estar compartiendo con ustedes, y de veras es una bendición. Y en este momento pues yo estaré dejando el tiempo a nuestro hermano Ezequiel. Bendiciones. Muy buenas noches, amados hermanos, y gracias por la sintonía de cada uno de ustedes. Ya escuchamos a Pastor José Ricardo con relación al versículo 28, y aún toca el 28 con lo que yo voy a meditar con ustedes, pero démosle lectura de nuevo. Dice: cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían del sepulcro, violentos,
a tal extremo que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo. Dando continuación a lo que el pastor José Ricardo ha comentado y meditado con ustedes, seguimos aún y nos damos cuenta que es nomás al llegar a la tierra le salieron esos endemoniados. Dice, la tormenta del mar da lugar a otra tormenta igual terrible y temible. Recordemos que recién ellos han venido del mar de Galilea y dice la Biblia que saliendo él del barco, tocando tierra, y se encuentra inmediatamente, después de una tormenta anterior en el mar, ahora viene una tormenta, pues es una tormenta terrible y temible. A lo largo del siglo XX, diferentes comentaristas intentaron desmitificar a los endemoniados que aparecen en los evangelios, demostrar que no eran más que personas con diversas aflicciones psicológicas. Eso es lo que se creía, ¿verdad? Mantenían que, por ignorancia, la gente de aquel entonces atribuía estas enfermedades a influencias espirituales maléficas, cuando de hecho tenían causas patológicas natural. Los demonios suponían no son seres reales, sino proyecciones de temores humanos. A principios del siglo XXI, cuando vemos en enorme resurgir del ocultismo, solo los que se aferren a una cosmovisión completamente materialista pueden seguir sosteniendo esta interpretación. El texto de Mateo, aunque no pretende proporcionarnos un análisis completo de la posesión demoníaca, es comparación con Marcos, es notable breve, no obstante, no ofrece ciertos detalles como demuestra que el mal de los hombres no consistía en meros trastornos psíquicos. No tenemos las siguientes características. Notemos nosotros esto. Aquellos endemoniados poseen una fuerza física. Mateo se limita a llamarle violentos. Mateo solo dice aún los endemoniados. Pero Marcos, por cierto, solo habla acerca de unos ellos. Nos proporciona más detalle. Nadie podía ya atarlos, dice Marcos, a los endemoniados, ni aún las cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas, destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para detener a este hombre. Y eso lo vemos en Marcos 5, el capítulo 5, versículo 1 al 3, dice Marcos de esta manera. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Se imagina usted una escena como esta? Tremendo, ¿verdad? Pero Marcos nos da esta toda información, ¿verdad? Qué interesante, porque Mateo dice una cosa, pero ya Marcos nos da luces mejor, ¿verdad? El hombre ha sido creado, eso es lo que podemos ver, que el hombre en sí ha sido creado un poco menor que los ángeles, según el Salmo 8:5 y Hebreos 2:7 nos habla de eso, que hemos sido nosotros creados menos que los ángeles. Y cuando se trata realmente de posesión demoníaca, los hombres poseídos pueden adquirir una fuerza física
inusitada y manifestar una violencia que aún los medios de control más fuertes y los fármacos más potentes no logran limitar la dura pena de ellos. Aunque aquellos endemoniados dirigían su violencia no solamente los transeúntes, sino también contra sí mismo. Mateo se limita a decirnos que eran violentos a tal extremo que nadie podía pasar por aquel camino. Pero Marcos añade, siempre, noche y día, el endemoniado andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedra. Eso nos dice Marcos. Esta tendencia a la autolesión se debe a que los demonios desean deshacer la creación de Dios, especialmente al ser humano, como culminación, corona y mayordomo de ella. Le prometerán mucho placer, ventaja con tal acabar destruyendo. Esto es lo que hacen los demonios, el enemigo, hermanos, y trata de absorbernos en muchos aspectos y termina al ser humano destruyéndole, acabándole totalmente. Aquellos endemoniados habitaban en el cementerio y salían de los sepulcros. Existe una estrecha relación entre las huestes del mal y la muerte. Dios es fuente de vida. El maligno desea nuestra muerte, Dios nos restaura. El maligno desea destruir a los endemoniados, encontrar en la tumba sus habitaciones naturales. Esto no quiere decir que los cementerios sean siempre residencia de los demonios, ni mucho menos de los seres humanos. Debamos entregarnos al miedo cuando cruzamos un cementerio por la noche, pero si quiere decir que no es casual que los directores de cines suelen mezclar lo demoníaca con los que tienen que ver con camposantos, esqueletos, criaturas de la noche. Y ese es el peligro también cuando usted ve una película o permite que sus hijos ven la televisión, y hay cosas que tal vez no debemos permitir a los niños, ¿verdad? Pero todas estas cosas pasan. Aunque los demonios emplearán las voces de dos endemoniados, es con ello y no con los hombres con quienes Jesús sostuvo conversación. Es decir, los demonios son capaces de desasociarse de la persona poseída. Tienen personalidad propia, imagínense. Ya no es la persona la que habla, sino que son ellos, el maligno. Aquellos demonios reconocieron enseguida al Señor Jesucristo y hablaban con ciencias sobrenatural. No anunciaron que Él era el Hijo de Dios con la finalidad de confirmar a los discípulos en su fe. Sí, ellos hablaron de eso, que era el Hijo de Dios, sino que porque estaban espantados ante su persona. Solo sabían identificar perfectamente quién era de verdad, sino que reconocían su superioridad, autoridad, y sabían que Él tenía poder para acabar con toda la tiranía. Sabiendo quién era, se echaron a temblar. Y eso nos habla Santiago también. En Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Por eso hacen eso. Y los que habían infundido terror en el vecindario experimentaban terror ante Jesús. Muchas veces se da el caso que solo los que no pueden ser sujetados con cadenas ni calmados con medicamentos se someten, aun sea regañadientes, a la autoridad del Hijo de Dios. Por eso mismo los endemoniados suelen manifestar una clarividencia especial. Tienen más discernimiento espiritual que la gente normal. Imagínense ustedes el haberle dicho que eres el Hijo de Dios y que nosotros no podemos expresar estas cosas.
Incluso, más que algunos creyentes, por ejemplo, en Hechos 16, 18, usted lee ese versículo y se da cuenta, no debe a que sean personas especialmente perspicaces a sí mismo, sino que los demonios les conceden una autoridad. Pero leamos Hechos para que usted se dé cuenta. Hechos 16, 18, y dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Imagínense, por eso decimos que tienen una más clara evidencia ellos que nosotros mismos como cristianos. Pero aquellos demonios eran conscientes de que su destino, sabían que pertenecían a un ejército que estaba ya a punto de recibir un golpe mortal. Sabían que estaban destinados al tormento. Y usted puede ver ahí en Apocalipsis 19, 10, el Apocalipsis 20, 2, 5, y nos damos cuenta, por ejemplo, Apocalipsis 20, del 2 y 3 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto deben ser desatados por un poco de tiempo. Eso es lo que está pasando, que ellos sabían que llegó un golpe mortal para ellos, los malignos, y sabían el destino final, que era el fuego eterno, y querían agotar todo el máximo de su tiempo de relativa libertad, y lo están haciendo aún en estos momentos, ¿verdad? Y destinarle al tormento. Estaban delante de ellos. Dios ha dejado en manos de Jesucristo el juicio de todas las cosas, tanto que están en la tierra, los seres humanos, como los que están en el aire y en las huestes ocultos. Y ya entrando al versículo 29, encontramos el grito de los endemoniados. Vinieron gritando, no les bastaba con emplear una voz normal, sino que el efecto de la presencia demoníaca gritaba de tal manera que los hombres que hablaban con gritos eran violentos hasta en su forma de hablar. La pregunta que lanza Jesús desvela su terror ante su persona. En primer lugar, dice: ¿qué tenemos que ver contigo?, dicen los demonios. Literalmente el texto dice: ¿qué a nosotros y a ti? La pregunta podría traducirse igualmente con ¿qué? ¿Qué tienes que ver con nosotros? ¿Qué trato o negocio existe entre nosotros? ¿O por qué nos molestas, pues? Algo así. En todo caso, están preguntando al Señor qué quieren de ellos o qué piensan hacer con ellos. Está claro que ante los demonios sienten miedos, no quieren tener que ver con Él, no quieren nada. La segunda pregunta explícita o explica la primera. ¿Acaso los que tienen que ver con nosotros es condenarnos hasta ahora mismo a la perdición eterna? Es cierto modo de que la actividad enjuiciadora de Jesucristo contra ellos
no les sorprendía. Ellos sabían eso no les sorprendía a ellos. Ellos sabían bien lo que les esperaba. Jesús, como juez universal, los echaría al tormento. Saben que en el día del juicio cesará para siempre su relativa libertad de recorrer la tierra y el cielo. En cambio, les extraña el tiempo y el lugar. Has venido aquí a un territorio gentil, sin dudas, eso es el pensamiento, y a un país pagano, dejando de la mano de Dios, en que Él creíamos que podíamos estar a nuestras anchas hasta el día final. Y has venido ahora cuando nosotros pensábamos que estaríamos libres de tormento hasta el día del juicio. Eso creían ellos, ¿verdad? Sin embargo, llegó el momento. ¿Acaso has podido destronar al príncipe de este mundo? En cierto sentido, los demonios tienen razón. Lo que Jesús estaba a punto de hacer es algo llevado a cabo fuera de su tiempo. De la misma manera que las sanidades prefiguradas, la salud perfecta del reino de Dios y la tempestad calmada anticipa a la restauración de la naturaleza y la nueva creación. Así también los exorcismos de Jesús nos deja entrever el futuro destronamiento de Satanás antes del tiempo de la siega, es decir, el juicio. Jesús pone en fuga a los demonios. Pero lo más extraordinario, mis hermanos, de la palabra de los demonios es que confiesan que no el nombre de Jesús, el carpintero de Nazaret, no es otro que el Hijo de Dios. A nosotros los lectores del Evangelio, esta revelación nos resulta nueva. Ya sabemos que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu de Dios y por tanto es Dios con nosotros. O Emmanuel, dice Mateo 1:20 y 23, que el Hijo a quien Dios llamó en Egipto, según Mateo 2:15, y a quien reconoció públicamente como tal en el día de su bautismo, cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Incluso hemos presenciado el testimonio implícito del propio Satanás en el momento de la tentación, cuando fue tentado. Pero para aquellos discípulos que empezaban a seguir a Jesús, las palabras de los endemoniados debieron de haber resultado abrumadora. Acaban de ver cómo el Señor controlaba los elementos de la naturaleza con autoridad que solo Dios ostenta. Los demonios confirman el carácter divino y el poder de Jesucristo. Es claro, acaban de pasar una tormenta que decíamos al principio, en la tormentosa noche en el mar, pero luego se topan con esto. Pero esto mismo, mis hermanos, viene a confirmar el carácter divino y el poder de Jesucristo, en quien yo creo, en quien usted está creyendo y tiene la confianza de liberarlo de cualquier situación tan maléfica, por supuesto. Esta debe ser nuestra confianza y no creer en lo que el enemigo hace, sino en lo que nuestro Señor Jesucristo puede hacer a través de su poder. Hermanos, espero que hayamos aprendido algo en esta noche y que pueda servirnos para nuestra vivencia diaria. No tenerle temor a las cosas del enemigo, sino confiar en este Dios todopoderoso. Los invito a que oremos un momento, inclinando nuestro rostro, dándole gracias al Señor por esto. Bendito Padre, hoy de nuevo agradecidos por lo que tú haces a nuestro favor. No hay duda, Señor, guardaste nuestros sueños toda una noche. Sabemos que las luchas espirituales se empiezan, Señor, en las regiones celestiales, dice tu palabra.
en la cual nosotros no nos damos cuenta de cuánta lucha liberas tú por nosotros. Y no somos atacados por esos malos espíritus, porque también confiamos en que tú eres el Dios Todopoderoso, que guardas nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, y que nos das una nueva mañana siempre, Señor, con la bendición tuya. Gracias, Padre amado, por la sintonía de nuestros hermanos. Oramos por ellos, por aquellos que están enfermos. Rogamos porque tú puedas poner tu mano de poder, de sanidad sobre cada uno, Señor. Y también oramos por aquellos hermanos que han perdido a sus seres queridos, que de alguna manera, Señor, hay dolor en esos hogares, pero también creemos que tú puedes llenar ese vacío en el corazón, en el hogar de cada uno de nuestros hermanos. Padre, te damos gracias por toda tu protección y por muchas cosas que nosotros no oramos, Señor, pero que tú nos permites tenerlo este día. Y podemos amanecer el día de mañana con esas bendiciones siempre, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Hermanos, gracias por la sintonía de cada uno de ustedes y recuerden que Eclesía, grupo de pastores dispuestos al evangelismo desde San Juan Zacatepeques, reciban nuestros saludos y una buena noche. Dios los bendiga.